Dejé a mi esposa sin nada después de descubrir que me llamaba un idiota y quedó embarazada de otro hombre. Tengo 33 años y mi esposa tiene 27. Nos casamos hace 6 meses después de un año de noviazgo. Nos conocimos en línea, tras algunas citas, decidimos comprometernos en una relación seria, lo que rápidamente nos llevó al matrimonio. Me considero un poco nerd, así que cuando una chica atractiva que me decía que me amaba mostró interés en mí, quedé completamente enamorado. Habría hecho cualquier cosa por ella, y ella lo sabía. Tengo un trabajo exigente, ya que soy dueño de un pequeño negocio que requiere viajes frecuentes durante la semana. Rara vez estoy en casa. Antes de impuestos, ganaba 150,000 al año y ella no estaba empleada, en esencia, dependía completamente de mí para su sustento. Es algo perezosa, pero no le di mucha importancia porque yo lo permitía. Nunca se ocupaba de las tareas del hogar, la cocina o la limpieza, así que la falta de estas cosas no me parecía inusual. Unos meses después de casarnos, mi esposa me soltó la bomba de que estaba embarazada. Lamentablemente, estaba fuera de la ciudad en ese momento, así que tuve que dejar todo y regresar a casa al día siguiente. La llevé a una clínica, donde confirmaron que tenía 2 meses de embarazo. Una semana después, volví a casa desde la oficina para recoger algo para un trabajo que estaba a punto de realizar. Noté el coche de mi esposa en el garaje, lo que indicaba que estaba en casa. Al abrir la puerta, escuché ruidos que provenían del dormitorio y seguí los sonidos que se intensificaban. Antes de llegar al dormitorio, ya tenía una sensación de hundimiento sobre lo que estaba sucediendo. Para empeorar las cosas, dejaron la puerta completamente abierta, así que entré y la encontré en un acto íntimo con otro hombre. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron que no era lo que parecía. Tengan en cuenta que ella estaba embarazada de 2 meses en ese momento. No podía expresar con palabras cómo me sentía al verla con otro hombre en nuestra propia habitación. Me había estado preparando mentalmente para ser padre y había construido mi mundo a su alrededor, haciendo todo lo posible para asegurar su comodidad, y sin embargo, ahí estaba ella, siendo infiel en nuestro dormitorio. Ese momento reveló su verdadera naturaleza. Ambos me miraron con asombro mientras me daba la vuelta y salía de la habitación. Ella intentó convencerme de que no había visto lo que claramente había presenciado, como si yo fuera un ingenuo. Recuperé la compostura rápidamente, recogí lo que necesitaba y me fui. Antes de irme, dejé claro que debía estar fuera cuando regresara. Durante el viaje de regreso al trabajo, estaba destrozado. Mis pensamientos estaban dispersos, y tuve suerte de no haber tenido un accidente. No podía dejar de pensar en todas las veces que ella profesó su amor por mí, ahora dándome cuenta de que todo era una fachada. No tenía ni idea de su engaño, en parte porque mi trabajo me mantenía alejado durante la semana. Ella había interpretado su papel tan convincentemente que nunca sospeché nada. Su plan era que yo la mantuviera durante su embarazo y luego criara al hijo de otro hombre. Mi esposa me bombardeó con llamadas y me dejó mensajes de voz, pero decidí no responder. Al llegar a la oficina, llamé a un amigo que esperó unas 2 horas antes de ir a mi casa. Mi amigo me informó que ella se había ido, llevándose algunas pertenencias esenciales. Después de eso, fui a Home Depot y cambié todas las cerraduras de la casa. Más tarde descubrí que se estaba quedando con su familia, así que contacté a mi abogado y le envié los papeles de divorcio. Mi abogado me enfatizó la importancia de mantenerme en silencio. Me aconsejó que no contestara llamadas de su familia o amigos, y que, si hablaba con amigos en común, fuera cortés pero evitara hablar del divorcio. Insistió en que él se encargara de cualquier conversación relacionada en mi nombre. Tenía razón, y aunque no tenía ningún deseo de iniciar nada, fue un consejo sabio para evitar posibles complicaciones o provocaciones. Coordinamos a través de mensajes de texto para que ella recogiera sus pertenencias restantes durante el fin de semana siguiente. Mi amigo actuó como mi representante mientras ella recogía el resto de sus cosas. En respuesta, ella contrató a un abogado de divorcio y solicitó $2,000 al mes en manutención durante 5 años. Argumentó que el embarazo era mío y que necesitaba apoyo financiero. También quería seguir en mi seguro médico, lo cual me parecía irracional. A pesar de sus demandas de pensión alimenticia, elegí no reaccionar con ira. Es bueno que todo pasara por mi abogado primero, ya que él me informó que, aunque ella esperaba ciertas cosas, no iban a suceder.
Aunque no me importaba compartir los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio, mi objetivo principal era sacarla de mi vida. Sin embargo, no estaba dispuesto a premiarla con pagos mensuales durante 5 años por su mal comportamiento, seguir cubriendo su seguro de salud y criar a un hijo que claramente no era mío. De ninguna manera. Podía buscar apoyo en los hombres con los que había estado involucrada. Cuando discutí con mi abogado cómo evitar la manutención y otras obligaciones que no estaba dispuesto a cumplir, consideramos su falta de empleo. Yo ganaba 150,000 al año antes de impuestos, y ella dependía completamente de mí para su bienestar financiero. Nuestro objetivo final era eliminar por completo la manutención, lo cual logramos. Sin embargo, su preocupación era que si no podíamos eliminarla, deberíamos intentar reducirla significativamente debido a sus acciones. Aunque no estaba escrito explícitamente, podríamos respaldar nuestro caso con pruebas estadísticas. Señaló que en muchos casos, los tribunales tienden a favorecer a las mujeres, y existía el riesgo de que el abogado de ella intentara retratarme como un facilitador y desviar la culpa hacia mí por su infidelidad. No se tomaba en cuenta que había estado trabajando en este empleo durante más de 3 años, y habíamos estado juntos casi un año antes de que ocurriera la traición. La única pequeña diferencia podría haber sido que trabajaba 1 hora o 2 menos durante ese periodo, pero seguía siendo una carga de trabajo significativa, típicamente de 60 a 80 horas a la semana. Es incluso más ahora, 6 años después. Si no la hubiera atrapado, podría haber dependido aún más de mí hoy en día. Por eso mi abogado recomendó un enfoque firme, que en retrospectiva podría haber sido exagerado. Sin embargo, confía en su experiencia, dado su conocimiento en este tipo de asuntos. Él no era infalible, así que entendía bien la situación. Mi abogado estaba buscando pruebas de la infidelidad de mi esposa para fortalecer mi caso en el proceso de divorcio. Sugirió que contratara a un investigador privado para reunir más pruebas que pudieran usarse en el tribunal. Mi abogado organizó que el investigador trabajara en mi nombre, aunque yo le pagué directamente. Decir que hizo un excelente trabajo sería quedarse corto, fue excepcional. Espero nunca tener que enfrentarme a él en el lado opuesto en una situación así. Debo mencionar que también me investigó a mí, no tan extensamente como a ella, pero solo para asegurarse, para el abogado, de que yo no estaba contribuyendo a los problemas. De lo contrario, podría haber estado manteniéndola financieramente durante unos años, típicamente alrededor de 5, pero podría haber continuado hasta que se volviera a casar, aunque hoy en día eso es bastante raro. Supongo que tener un trabajo como el mío no ayuda. Poco después de contratar al investigador privado, él capturó evidencia de que ella pasaba tiempo con el mismo hombre con el que la había encontrado. Cometí un error al no cancelar mi tarjeta de crédito a la que ella tenía acceso, en consecuencia, salió con su amante esa noche y acumuló una factura de aproximadamente $5,000. No eran tarjetas con límites altos, las había obtenido principalmente para mejorar mi puntaje crediticio, y como había estado manejando todo en efectivo durante un tiempo, las había olvidado. Un mes después, el investigador privado descubrió que ella había estado engañándome durante todo nuestro matrimonio e incluso antes de eso. Identificó a 2 hombres con los que había estado involucrada, pero había terminado las cosas con ambos. Ambos acordaron proporcionar declaraciones juradas a mi abogado. Además, el investigador privado recopiló una cantidad significativa de evidencia fotográfica. Basándonos en los testimonios de los compañeros de la aventura, nos dimos cuenta de que mis semanas de trabajo de 60 a 80 horas jugaron a su favor. Evitaba la infidelidad los fines de semana, y su novio lo sabía muy bien. Sus acciones estaban cuidadosamente calculadas. Cuando el investigador privado habló con las 2 personas que se habían hartado lo suficiente como para proporcionar declaraciones, fueron bastante francos al respecto. Enfatizaron que no te acercabas a ella a menos que ella iniciara el contacto, y así sucesivamente. El investigador privado fue la clave de mi salvación. Logró rastrear a personas con las que había salido anteriormente, y 2 de ellos estaban lo suficientemente enojados como para firmar declaraciones juradas que afirmaban que ella me había engañado y había tomado medidas deliberadas para mantenerme en la oscuridad. Creo que la pensión alimenticia puede ser justificable en ciertas situaciones, como cuando un cónyuge gana significativamente más que el otro, o cuando uno de los cónyuges ha estado fuera de la fuerza laboral durante un periodo prolongado debido al matrimonio.
En tales casos, reingresar al mercado laboral puede ser un desafío debido a las brechas prolongadas en el empleo, lo que hace que el apoyo financiero sea razonable durante el tiempo que duró el matrimonio. Sin embargo, en mi caso, ella fue la que me engañó, y no estaba dispuesto a recompensarla por su comportamiento engañoso que llevó a nuestra separación. El investigador privado tomó fotos de ella pasando tiempo con varios hombres, principalmente como evidencia de su comportamiento. Aunque no era estrictamente necesario, formaban parte del proceso. Al hablar con algunos de estos hombres, rastreó a 2 individuos que se sintieron despreciados por ella porque había terminado sus relaciones. Estos 2 jugaron un papel crucial en influir en la decisión del juez. No solo confirmaron que habían estado involucrados con ella mientras estábamos casados, uno incluso había estado con ella antes de nuestra boda, sino que también testificaron sobre sus tácticas engañosas, como no llamar los fines de semana cuando yo estaba en casa, nunca ir a la casa e insistir en que no la llamara hasta que ella me contactara, entre otras cosas. Aproximadamente un mes después de que le pedí que se fuera, el investigador privado descubrió que había ido a un club y estaba pasando tiempo con unos 10 hombres en una habitación trasera. Esto habría sido alrededor de 3 meses en su embarazo. No tuve contacto con ella desde el momento en que la atrapé hasta nuestra fecha en la corte, aunque recibí llamadas de mi familia. Debo mencionar que sus llamadas continuaron llegando, y aproximadamente un mes después de que el divorcio se finalizó y ella perdió, mi exsuegro se comunicó. Me acusó de arruinar la vida de su hija y lo dejé desahogarse antes de ofrecer enviarle una copia de los datos recopilados por el investigador privado. Ella, por supuesto, me pintó como el que había sido infiel, incluso afirmando que fue ella quien me había atrapado en la cama con una de sus amigas. Él accedió a regañadientes. Mi abogado revisó los datos con los nombres de los hombres omitidos, y me llamó 2 semanas después. Se disculpó por gritarme, y finalmente cesó todo contacto de su familia. En esencia, fue el investigador privado quien descubrió todo a través de su investigación, mientras que el abogado organizó las pruebas para el proceso legal. Según mi abogado, en ese momento, el tribunal suele favorecer a las mujeres, especialmente en casos que involucran a niños, lo cual no podía tener, así que me considero afortunado de haber evitado una situación más compleja. Sin embargo, mi abogado advirtió que necesitábamos proporcionar pruebas irrefutables de que ella fue la causa de nuestro divorcio para reducir o eliminar las obligaciones financieras. Con la asistencia del investigador privado y algunas personas a las que ella había enfurecido en el camino, pudimos lograrlo. Todavía hago bromas sobre abogados de vez en cuando, pero honestamente, valen cada centavo y más. En cuanto a los investigadores privados, nunca haré bromas sobre los realmente buenos. Descubrió información de la que nunca había sido consciente. Durante el divorcio, no busqué un reembolso por los cargos en mis tarjetas de crédito que ella acumuló. Estaba ganando un buen ingreso, alrededor de 150,000 antes de impuestos en ese momento, que desde entonces ha aumentado a 250,000 antes de impuestos al año. Decidí pagar esos cargos de tarjeta de crédito y lo consideré un error costoso, ya que no los había cancelado, lo que me hizo legalmente responsable de los gastos. Perseguirla por el dinero habría sido inútil, no habría recuperado nada. En esencia, solo quería dejar todo atrás. Por eso permití que se llevara sus pertenencias, la mayoría de los artículos que adquirimos juntos, así como los regalos que le había dado. Quería que ella estuviera fuera de mi vida y que los recuerdos de nuestro matrimonio estuvieran fuera de mi casa, entre otras cosas. Lo único que absolutamente no quería hacer era pagarle 2,000 al mes durante aproximadamente 5 años, lo que mi abogado dijo que era el resultado típico. Tampoco quería tener ninguna participación con su hijo por nacer. Sentí que sería un insulto para mí y una forma de premiar y condonar su comportamiento, esencialmente financiándolo aún más durante la duración de los pagos. En cuanto a los otros costos, estaba dispuesto a asumirlos a cambio de una resolución rápida y su salida de mi vida. Creo que ella estaba jugando algún tipo de juego, y consideré este gasto como un medio para asegurarme de cumplir con el tiempo requerido. En el momento del divorcio, tomó 6 meses y un día completar todo el proceso en California. Ahora es algo así como 6 semanas si no hay disputa. Sorprendentemente, mi divorcio fue emocionalmente agotador y no comparto esto para buscar simpatía. En su lugar, espero que mi historia pueda ayudar a alguien más a aprender de ella o reconocer señales que yo pasé por alto. Al mirar atrás, a veces me pregunto si hubo indicios sutiles que no capté debido a mi ceguera en ese momento. Todavía analizo la situación, pero no quería involucrarme en una batalla prolongada.
En total, los honorarios del abogado ascendieron a unos $112,000, aproximadamente el equivalente a 6 meses de pagos de pensión alimenticia. El abogado me informó que probablemente tendría que hacer pagos mensuales a ella durante unos 5 años, así que ahorré una cantidad sustancial de dinero en eso, seguro. Podría haber potencialmente durado incluso más, dependiendo de la decisión del juez. Ella no terminó recibiendo los $2,000 al mes una vez que el juez escuchó todos los detalles durante la audiencia final del divorcio. Desde que se finalizó el divorcio, no me he encontrado con ella nuevamente, pero sé que está en Arizona porque intentó solicitar crédito a mi nombre allí 3 veces. No puedo estar seguro de si eligió continuar con el embarazo, pero estoy bastante seguro de que el niño no era mío. Es probable que estuviera tratando de engañarme para que criara al hijo de otro hombre. Reconozco que fui manipulado y asumo la responsabilidad de mi parte en ello cada día. Ella tiene que vivir con las consecuencias de sus acciones, lo que probablemente lo hace más difícil para ella, incluso si ya no me conoce. Puede ser consciente de que tuvo una buena vida en algún momento, pero sus acciones la llevaron a su caída. Mientras tanto, sigo avanzando, haciendo crecer constantemente el negocio del cual soy parcialmente dueño e incrementando mis ingresos también. Ella podría seguir en contacto con algunos de nuestros amigos en común, pero no me interesa. Sí, me causó dolor emocional e intentó obtener dinero como una forma de compensación, sin embargo, no lo logró, y yo sigo con mi vida. Para mí, vivir con las consecuencias de sus acciones es un castigo más significativo que la muerte sería una salida demasiado fácil para alguien como ella. Muchas personas creen que debería haber reaccionado de manera diferente cuando los atrapé en mi cama, en lugar de salir de mi casa. Entiendo de dónde vienen y créanme, lo consideré. Sin embargo, al reflexionar, me di cuenta de que irme fue la mejor opción para evitar una confrontación física o algo peor. Podría haber escalado fácilmente la situación. Admito fácilmente que fui engañado. Cuanto más lo miro hacia atrás, más sospecho que ella nunca me amó de verdad. Yo era simplemente un medio para un fin para ella. Acepté mi parte en esto, ya que le proporcioné la oportunidad perfecta. Rara vez estaba en casa durante la semana, y cuando regresaba, estaba exhausto y ansioso por descansar porque me esperaba otro día de trabajo. Solo necesitaba asegurarse de estar en casa antes que yo y dormida cuando llegara. Como soy alguien que valora la transparencia, ella siempre conocía mi horario. En efecto, me manipuló y caí en sus manos. Solo estoy agradecido de que la prueba de ETS que tomé 2 días después de atraparla salió negativa. Actualización 1. Hay una pregunta que algunos de ustedes podrían tener sobre el niño con el que estaba embarazada. Me da vergüenza admitirlo, pero ella planeaba hacerlo pasar por mío. No firmé el certificado de nacimiento y ni siquiera le hice una prueba de ADN después del divorcio. La verdad salió a la luz una vez que nació el bebé, y resultó ser asiático, algo que no esperaba. Tenía una historia elaborada sobre que el bebé era de ascendencia asiática debido a la herencia de su abuela e insistía en que era mío, pero la realidad es que estaba acostándose con otros, así que no se sabe quién es el verdadero padre. Es una situación complicada, y me alegra haber salido de ella sin estar atado a la manutención de un hijo. En cuanto al bebé, escuché a través de terceros que ella terminó dándolo en adopción. Es una situación triste por todos lados, y no puedo imaginar lo que pasará al niño cuando inevitablemente descubra el engaño de sus padres. En cuanto a mí, estoy bien. Muy bien, esa fue una historia interesante, ahora pasemos a otra aún más emocionante. Manténganse atentos y vamos a sumergirnos. Mi esposa y yo estábamos a solo 6 semanas de celebrar nuestro 25º aniversario cuando descubrí que había estado involucrada en una aventura de varios años con un camarero de 33 años de Nueva York. Me referiré a mi próxima ex esposa como Maddie. Ella tiene 48 años y yo 49, y tenemos un hijo adulto, nuestro hijo de 24 años. Siempre asumí que teníamos un matrimonio maravilloso y consideraba a Maddie mi mejor amiga, alguien en quien podía confiar mi vida. Nos llevábamos excepcionalmente bien y nunca tuvimos grandes discusiones. Por supuesto, tuvimos desacuerdos menores en el camino, pero siempre logramos resolverlos y nunca nos fuimos a la cama enojados. Nuestra conexión en el dormitorio era particularmente fuerte porque ambos éramos muy aventureros y teníamos libidos muy altas. Nos gustaba probar cosas nuevas y mantener nuestra relación emocionante saliendo en citas, tomando vacaciones románticas y asegurándonos de divertirnos en el dormitorio.
sorprendentemente, incluso nos involucramos en actividades íntimas en lugares poco convencionales, como un coche o al aire libre, siempre que teníamos la oportunidad. Puede sonar inmaduro para algunos, pero reflejaba cuánto nos apreciábamos mutuamente. Yo era genuinamente feliz en nuestro matrimonio y creía que Maddie también lo estaba. Ahora, déjenme explicar cómo descubrí la aventura. ¿Tropecé con un correo electrónico o mensaje de texto sugerente entre ella y su amante? No. ¿Lo sorprendí en el acto? Tampoco. De hecho, me enteré a través de la exnovia de su amante, a quien me referiré como Sara. Sara me contactó en LinkedIn y me envió un mensaje preguntando si podíamos hablar. Cuando hablamos, inicialmente no pude comprender la información que me estaba compartiendo y pensé que podría ser algún tipo de broma que Maddie me estaba haciendo. Mi mundo se desmoronó cuando Sara me envió una serie de fotos y un vídeo mostrando a Maddie involucrada en actos íntimos con otro hombre. Era una realidad dolorosa de la que no podía escapar. Ver a Maddie en esos momentos íntimos con un extraño me hirió profundamente y dudo que alguna vez pueda borrar esas imágenes perturbadoras de mi mente. El perdón me parece imposible ahora. En mis ojos, Maddie ha cometido la mayor traición a nuestro matrimonio y no veo una forma de recuperarnos de esto. Ahora, déjenme proporcionarles un contexto sobre cómo se desarrolló esta aventura. La oficina corporativa de Maddie está ubicada en Nueva York, y ella viaja allí un par de veces al año para reuniones de trabajo. Estas reuniones suelen tener lugar durante la primera parte de la semana, por lo que su rutina habitual implica volar los domingos por la tarde y regresar los martes por la noche. Este patrón ha sido consistente durante su tiempo en la compañía. Durante sus viajes a Nueva York, Maddie siempre se aloja en uno de los hoteles a poca distancia de su oficina. Fue en uno de estos hoteles donde conoció a su amante más joven, un hombre 15 años menor que ella, que trabajaba como camarero. Según Sara, la exnovia del amante de Maddie, tuvieron una conexión instantánea y se acostaron espontáneamente una noche hace 3 años. Después de ese encuentro inicial, continuaron sus encuentros semestrales durante 2 años más, hasta que la aventura terminó el año pasado. Según el relato de Sara, el amante de Maddie afirmó que solo estuvieron juntos en 5 ocasiones, y todos estos encuentros tuvieron lugar los domingos por la noche en la habitación de hotel de Maddie. Insistió en que nunca se besaron y que siempre usó protección, sin embargo, me resulta difícil creer en sus afirmaciones. Sara mencionó que descubrió la aventura 6 meses después de que había terminado, cuando tropezó con mensajes y fotos explícitas en su antiguo smartphone. Lo confrontó y él admitió la aventura, lo que llevó a Sara a echarlo de su vida. Al no poder permitirse su propio lugar en Manhattan, no tuvo más remedio que dejar su trabajo de camarero y mudarse de regreso a Long Island. Le pregunté a Sara por qué tardó tanto en contactarme. Ella explicó que inicialmente no tenía planes de decírmelo, pero su nuevo novio, quien había experimentado la infidelidad y despreciaba fuertemente a los infieles, la convenció de que debía informarme, y por eso finalmente lo hizo. Le pregunté si sabía por qué había terminado la aventura. Según ella, Maddie finalmente la terminó porque confesó su amor por mí. Fue una revelación confusa. Después de absorber toda esta información, tomé un tiempo para llorar y decidir mis próximos pasos. Después de una cuidadosa consideración, he tomado la decisión de divorciarme de Maddie. Aunque todavía la quiero, nunca podré confiar en ella nuevamente, y la imagen de ella con ese camarero siempre me perseguirá. Además, he decidido no confrontarla directamente. En cambio, planeo tomarla por sorpresa al entregarle los papeles de divorcio. No quiero darle la oportunidad de explicarse ni escuchar sus excusas y disculpas. Mi objetivo es hacer que el día en que reciba esos papeles sea tan emocionalmente cargado que se sienta peor de lo que me sentí cuando descubrí su aventura. Es mi forma de buscar venganza por su traición. Mientras tanto, pretenderé que todo es normal y actuaré de manera excepcionalmente amable. Mi propia experiencia sirve como prueba de que este tipo de situación le puede pasar a cualquiera. Incluso después de 27 años de matrimonio, nunca imaginé que sería una de esas personas compartiendo su historia personal con el mundo, pero aquí estoy. Mi consejo para los hombres casados es nunca volverse demasiado complacientes en su matrimonio y mantenerse vigilantes. Manténganse alerta en todo momento, amigos. Una vez que se preparen los papeles de divorcio, tengo la intención de trasladar mis pertenencias a un almacén y hacer que le entreguen los papeles en su lugar de trabajo.
cuando me contacte, le informaré que he estado al tanto de todo durante semanas y le proporcionaré evidencia enviándole una de las fotos explícitas que Sara compartió conmigo. Cada vez que intente contactarme de nuevo, le enviaré otra foto y otra después de esa. Posteriormente, informaré a nuestras familias sobre mi decisión de divorciarme de ella y las razones detrás de ello. En este momento, estoy decidido en mi elección y espero con ansias el día en que pueda interrumpir su vida tal como ella interrumpió la mía. Actualización 2, maldita sea. ¿Por qué las cosas nunca salen según lo planeado? Llegó el día para entregarle los papeles a Maddie y todo parecía estar en su lugar. Moví todas mis pertenencias por la mañana, y por la tarde, un mensajero le entregó los papeles de divorcio en su oficina. Tal como esperaba, reaccionó fuertemente y me llamó de inmediato, a lo cual respondí. Le informé que sabía todos los detalles sobre su aventura con el camarero, su amante, y que había iniciado los procedimientos de divorcio. Ella me suplicó que la dejara explicarse, pero le dije que ya me había mudado y le aconsejé que consultara a un abogado. Luego terminé la llamada. Como anticipé, comenzó a llamarme repetidamente, y en respuesta, le envié la primera foto. Con cada intento subsiguiente de contactarme, le envié otra foto. En ese momento, todo se estaba desarrollando tal como lo había planeado. Más tarde esa noche, llamé a mi hijo y le compartí las noticias. Se sorprendió y se molestó comprensiblemente. Me preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación, a lo cual respondí que no después de lo que hizo. Le enfaticé que nunca se quedara con una persona infiel. Después de nuestra conversación, estaba a punto de llamar a mis padres cuando mi mamá me contactó. Me informó que Maddie acababa de salir de su casa, donde había estado buscándome frenéticamente. Mientras estaba en casa de mis padres, Maddie confesó todo y reveló que había estado recibiendo terapia desde que terminó la aventura el año pasado. Ella confesó que había sido diagnosticada con una adicción sexual, alegando que su infidelidad era el resultado de esta adicción mental que le dificultaba resistirse a la tentación sexual. ¿Pueden creer esto? Después fui a la casa de mis padres para tener una conversación con ellos. Para mi frustración, ambos intentaron disuadirme de divorciarme de Maddie. No estaban justificando sus acciones, pero señalaron que significaba algo importante el hecho de que ella hubiera terminado la aventura por su cuenta y buscado tratamiento. Mi mamá, en particular, fue bastante vocal al respecto, y mi papá también intentó suavizar mi postura. Les dije que una persona nunca debería permanecer en una relación con alguien infiel, y me sorprendió y decepcionó su respuesta. Expresé mi opinión de que etiquetar sus acciones como resultado de una adicción era simplemente una excusa para su infidelidad. En mi opinión, creo en el dicho de que si cometes una falta, debes enfrentar las consecuencias. La consecuencia o penalidad máxima por la infidelidad marital es el divorcio, y ese es el camino que pretendo tomar. Antes de irme, mis padres me aseguraron que apoyarían cualquier decisión que tomara, pero me pidieron que tomara un tiempo para reflexionar sobre ello. Les informé que ya lo había hecho y luego me fui. Después de regresar al departamento que alquilé, llamé al papá de Maddie para informarle que planeaba visitarlo y hablar. Me informó que Maddie acababa de estar allí y había confesado todo, tal como lo hizo con mis padres. Expresó su incredulidad ante todo el asunto de la adicción, pero sugirió que tomara un tiempo antes de tomar una decisión final. Continuamos nuestra conversación, y aunque no hice ninguna promesa, acepté pensarlo. Tengo una relación cercana con los padres de Maddie, así que seguir adelante con el divorcio también significaría perderlos, lo que sería emocionalmente desafiante. Esa noche, Maddie intentó llamarme varias veces, pero decidí no responder. El sábado por la mañana, mi hijo me llamó y me informó que su madre lo había contactado la noche anterior y le había confesado todo. Debo darle crédito por eso, ha asumido la plena responsabilidad de sus acciones y ha confesado a toda nuestra familia. Mi hijo expresó su fuerte desaprobación hacia las acciones de su madre y me ofreció su apoyo total. Mencionó que sabe que enfrentaré presión por parte de sus abuelos y me aseguró que apoyará cualquier decisión que tome. También mencionó que si su novia actual alguna vez hiciera algo similar, él terminaría con ella de inmediato. Así que ese es el estado actual de las cosas. Me encuentro en un patrón de espera temporal, inseguro de cómo proceder. Aunque estoy ansioso por acelerar el proceso de divorcio de mi esposa, también me preocupa que nuestras familias me perciban negativamente si apresuro las cosas.
Actualización 3. He leído todos sus comentarios y quiero expresar mi gratitud por los consejos, incluso de aquellos con los que tal vez no esté de acuerdo. Quiero aclarar que sigo comprometido con llevar a cabo el divorcio, pero he decidido reunirme con mi próxima ex para abordar algunos temas, por así decirlo. Planeo dedicar 60 minutos para que ella exprese lo que quiera y nada más. Mi abogado me aconsejó fuertemente en contra de esto, pero si lo hago, la reunión tendrá lugar en su oficina y será grabada. Propuse una alternativa para reunirnos en un lugar neutral con testigos y grabar la discusión. Mi abogado estuvo de acuerdo con este arreglo, pero me advirtió que ejerciera precaución en mis palabras y acciones, ya que ha visto cómo tales reuniones pueden salir mal para el cónyuge traicionado. He programado la reunión para el próximo martes en la casa de sus padres, donde mi hijo me acompañará y grabará la conversación utilizando su trípode gimbal. Mi hijo, junto con mis suegros y mi mamá, estarán en la habitación contigua durante la reunión. Lamentablemente, mi papá no podrá asistir debido a una cita médica en ese momento. Mi propósito para reunirme con ella es principalmente cumplir con las expectativas de mis padres y suegros. Proporcionaré una actualización aquí después de mi conversación con Maddie. Actualización 4. Tuvimos la reunión y salió sorprendentemente bien, aunque fue emocionalmente desafiante para mí. Le permití hablar sin interrupción, con la única solicitud de que no usara la adicción sexual como excusa, y ella aceptó no hacerlo. Comenzó expresando su amor y anhelo por mí, admitiendo que lo que hizo estuvo mal, fue tonto y sin sentido. Después de sus declaraciones iniciales, me miró y simplemente respondí con un ok y una mirada que implicaba, ¿hay algo más? Continuó explicando que tuvo un momento de claridad el año pasado, después de continuar la aventura durante 2 años, y desde entonces había estado recibiendo terapia. Confesó que había ocultado todo esto porque temía perderme. Maddie mencionó que la terapia había sido beneficiosa y que sus terapeutas creían que había trabajado en los problemas subyacentes que la llevaron a engañar. Le pregunté si su terapeuta consideraba esto una solución temporal y ella confirmó que sí. Luego le pregunté cómo manejaría una situación similar si otro joven camarero apareciera en escena. Simplemente me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le recordé que el reloj estaba corriendo, lo que la impulsó a continuar. Cambió la conversación hacia mi felicidad durante nuestro matrimonio y si había algo más que podría haber hecho por mí. Reconocí que había sido feliz antes de la aventura, pero señalé que había aspectos fundamentales que podría haber mejorado, a saber, la confianza y la lealtad. Maddie insistió en que había sido leal y solo me había amado a mí. Le di una mirada escéptica y estallé en carcajadas en su cara. Intentó justificar sus acciones, pero no le fue bien. Alegó que solo me engañaba cuando estaba fuera, por lo que nunca me había descuidado. También trató de argumentar que la ausencia de besos y el uso de preservativos de alguna manera marcaban una diferencia. Era bastante absurdo, y parecía esperar que me impresionara. Le insté a escuchar lo que decía, ya que sonaba completamente ridícula. Aclaró que no estaba defendiendo sus acciones, solo intentaba explicar su proceso de pensamiento. Le pregunté por qué lo había hecho si se suponía que estaba contenta con nuestra relación. Admitió que simplemente se sintió atraída por la idea de un hombre joven y atractivo interesándose físicamente en ella, a pesar de que yo la hacía sentir hermosa. Creía que ya no era atractiva. En este punto, habían pasado 45 minutos, y le recordé que solo le quedaban 15 minutos para presentar su caso. Ella propuso que, si le daba otra oportunidad, podríamos volver a donde estábamos antes. Reiteré que era imposible porque nunca podría confiar en ella y la imagen mental de ella con su amante me atormentaría cada vez que la viera. Desesperada, sugirió la idea de una relación abierta unilateral. Propuso que yo podría hacer lo que quisiera con quien quisiera, mientras que ella permanecería fiel a mí. Rechacé rápidamente esta noción, enfatizando que no soy como ella. Esto la llevó a llorar, y pasó el tiempo restante suplicándome que la aceptara de nuevo. Simplemente la dejé llorar y rogar sin decir una palabra. Cuando se cumplió la hora, me levanté, recogí el gimbal con el teléfono de mi hijo adjunto y salí de la habitación. Antes de irme, hice que mi hijo usara la aplicación Dropbox para enviarme el vídeo y luego me fui. Más tarde esa noche, Maddie me envió un mensaje de texto agradeciéndome por reunirme con ella, pero elegí no responder. Ahora que he completado esa tarea, mi plan es contactar a mi abogado mañana por la mañana e instruirlo para que acelere los procedimientos de divorcio.
Actualización final: nuestro divorcio se completó oficialmente el miércoles pasado. Dividimos nuestros bienes equitativamente, y Maddie eligió quedarse en nuestra casa familiar, comprando mi parte de la equidad. Ella afirma que esta decisión se basa en la creencia de que podríamos reunirnos y vivir juntos allí nuevamente algún día. El proceso de divorcio me afectó profundamente en términos emocionales y mentales. A medida que pasaba el tiempo, mi determinación vacilaba, y consideré reconciliarme con Maddie en numerosas ocasiones. Sin embargo, sabía en el fondo que hacerlo eventualmente me llevaría a la miseria. Añadiendo complejidad a la situación, durante nuestra audiencia inicial, el juez ordenó 60 días de consejería para nosotros. 60 días. Informó a nuestros abogados que debíamos completar estas sesiones antes de que ella procediera con el caso. Le pregunté a mi abogado sobre su autoridad para hacer tal demanda, y él me informó que efectivamente tenía el poder de hacerlo, y no había mucho que pudiéramos hacer para impugnarlo. Me aconsejó no levantar objeciones fuertes ni presentar impugnaciones, advirtiendo que podría jugar en mi contra, ya que el juez podría tomarlo en mi contra. Así que soporté 16 sesiones de consejería. Desde mi perspectiva, este proceso fue doloroso y se sintió inútil. Maddie podría haber hecho que todo el proceso fuera más desafiante y costoso, pero eligió no hacerlo, y estuve agradecido por eso. Para expresar mi gratitud, la invité a cenar el día después de que se finalizó nuestro divorcio y luego regresé a nuestra casa, bueno, su casa, para una copa nocturna. Durante nuestro tiempo juntos, nos volvimos íntimos físicamente por primera vez en más de un año. Fue una experiencia positiva, y me sentí contento después. Podrías preguntarte cómo tiene sentido esto. Para mí, significaba que no podía seguir casado con ella después de su infidelidad, ni podía contemplar vivir con ella nuevamente. Sin embargo, eso no significaba que no la deseara físicamente, porque lo hacía, y probablemente siempre lo haré. Ambos reconocemos que nuestra relación futura se basará principalmente en la intimidad física, algo así como la conexión que tenía con el camarero. Ella me dijo que podía aceptar este arreglo por ahora, pero expresó su deseo de algo más, prometiendo seguir intentándolo. Aunque aún no he comenzado a salir con otras mujeres, está en mis planes, y Maddie es consciente de esto. Le expliqué a Maddie que si alguna de estas relaciones se vuelve seria, terminaré nuestra relación física. Ella lo entendió, pero no quería pensar en ello y expresó su compromiso de seguir siendo monógama conmigo, incluso si encuentro a alguien más. Aunque extraño como solían ser las cosas, aprecio el nuevo arreglo que tenemos. Por primera vez en mucho tiempo, me siento positivo sobre mí mismo y sobre el futuro.